Entonces, la epilepsia del lóbulo frontal, a pesar de que no se habla tanto de ella, es el segundo tipo de epilepsia focal más común, después de la epilepsia mesial temporal, que pues es la más conocida, y representa el 30% de todas las epilepsias focales. Se estudia más en niños porque el inicio es temprano, entre los 4 y los 8 años, pero suele persistir hasta la edad adulta si no se da pues como un tratamiento definitivo. Y si tiene resistencia farmacológica, que es frecuente, puede ser tratada con resección quirúrgica. La caracterización clínica a través de la semiología que hacen los neurólogos y paraclínica a través del electroencefalograma es compleja. Incluso en estudios previos se ha planteado que la localización de los patrones semiológicos no es posible, pero pues con el paso de los años ya han delimitado como formas de focalizar pues como el origen del foco epiléptico. A pesar de ser frecuente, no se ha estudiado tanto como la epilepsia mesial temporal. Esto es un estudio publicado hace un par de años donde evaluaron la etiología de la epilepsia del lóbulo frontal en 250 pacientes que habían sido operados. O sea, de entrada el estudio está sesgado porque excluye a todos los pacientes que no recibieron tratamiento quirúrgico, pero dentro de los operados, de esos 250, 77 tenían epilepsia secundaria a TEC, 63 a tumor, 26 a un trauma en el nacimiento, 14 a gliosis, 3 a encefalitis, otros 11 por herida por arma de fuego, otras 17, y en esas otras entran alteraciones en la anatomía cerebral y causa desconocida o criptogénica en 29 de esos pacientes. Alrededor del 30% son fármacos resistentes, o sea, posibles candidatos para un tratamiento quirúrgico, nada despreciable, y hasta el 40% son negativas en la resonancia magnética, digamos, morfológica. Cuando no son negativas, lo que suele encontrarse son displasias corticales o heterotopias. El tratamiento quirúrgico es efectivo solo si se identifica la causa, por ejemplo, una displasia cortical focal. Si no se identifica la causa, pues, o el foco exactamente donde está el origen del foco epiléptico, pues, evidentemente el tratamiento quirúrgico no va a ser tan efectivo. Y lastimosamente, después de la cirugía, ni el 50% alcanzan la curación, solamente el 45%. Entonces, las epilepsias del el lóbulo frontal es grande, es un lóbulo más grande que el lóbulo temporal, y por lo tanto las características de la epilepsia van a variar dependiendo de la parte del lóbulo donde inicie la crisis focal. Entonces, si inicia en la corteza precentral o en la corteza motora primaria, pues los signos motores van a ser lo que se llaman elementales, o sea, van a ser convulsiones o de inicio clónico o tónico o conversión. Si es en la corteza premotora, que es como la corteza motora secundaria, va a haber una mezcla entre las características de una epilepsia iniciada en la parte precentral y una epilepsia iniciada en la corteza prefrontal, una mezcla entre ambas. Y lo que suele ocurrir son movimientos estereotipados proximales, o sea, de los miembros superiores sobre todo. Y en la corteza prefrontal, que es la parte más compleja del lóbulo frontal, van a haber signos motores complejos, lo que se llama, entre comillas, naturales, porque son movimientos o acciones eh, que podrían presentarse en otros contextos, por ejemplo, como movimientos de andar en bicicleta con las piernas o persinarse, pues movimientos que son naturales en ciertos contextos, pero que en el contexto de la epilepsia pues resultan obviamente anormales. Y estos van a ser más de los miembros inferiores. Este tipo de epilepsias tiene un problema y es que se disemina rápidamente al resto del cerebro. Entonces eso le denominan cambios explosivos del comportamiento ictal y se pueden presentar casi de manera simultánea. Entonces el paciente no siempre va a empezar con un signo motor elemental, por ejemplo, sino que hace un signo motor elemental corto, pero inmediatamente progresa una diseminación hacia el resto del cerebro y va a tener crisis que son muy difíciles de caracterizar. Em, cuando cuando se diseminan hacia la corteza límbica o hacia partes del lóbulo temporal, los pacientes van a tener comportamientos ictales emocionales usualmente negativos. O sea, el síntoma que ellos van a referir, que es como un aura, es usualmente miedo al inicio del episodio u otra emoción o sentimiento negativo. Eso se presenta hasta en el 40% de los casos. Y lo que van a ver los que presencian la convulsión, o sea, el signo, van a ser expresiones faciales de ansiedad o miedo. También pueden tener expresiones diferentes de emociones positivas, pero pues lo más común es que hagan expresiones negativas y esto ocurre hasta en el 20% de los pacientes. Y eso se ha estudiado a través de estudios en los que mientras el paciente hace la crisis convulsiva, pues le toman electroencefalograma y miran qué parte se está activando del cerebro. Y eso se ha planteado que es secundario a una desincronización entre la corteza prefrontal, la corteza orbitofrontal y la amígdala. Como la corteza prefrontal tiene la función de ejercer un control sobre o sobre las activaciones amigdalinas, pues al tener una convulsión prefrontal, pues se va a desactivar ese control y la amígdala va a ganar como la preponderancia en la activación del impulso nervioso y va a tener esas expresiones negativas de huir o pelear, lo que clásicamente se le ha asignado a la amígdala.
consecuencia de una pérdida del control cortical.